Bueno, buenas tardes. Nos toca arrancar un poquitito más tarde, pero no importa. Bueno, mi nombre es Alejandra Cayano, yo integro el equipo de capacitación de GeneXus. La idea en esta charla es hablar un poquitito de los business components. Business components es un concepto que en realidad nosotros venimos manejando ya desde la versión 9. No voy a entrar tanto en detalle en sí de lo que tiene que ver puramente con el concepto, ¿sí? En lo que tiene que ver con la validación de las reglas, si yo tengo declarada alguna regla en una transacción, si ese control se dispara o no, si yo estoy usando el business component o estoy usando, no sé, por ejemplo, el alta en un procedimiento. Más que nada el foco va a estar en los métodos nuevos que hay en la versión 15 que aplican al manejo de los business components. De todas formas, si hay alguien que no conoce el tema o tiene alguna duda, me pregunta, con total confianza. ¿Hay alguien que no sepa de qué se trata un business component? Todos sabemos, bien. De todas formas, a ver, nosotros siempre utilizamos la transacción en su forma habitual, ¿verdad? Y en la transacción es donde nosotros declaramos todas las reglas de negocio, la declaración de fórmulas, etc. Si nosotros quisiéramos dar de alta, por ejemplo, un registro usando un procedimiento y usando el comando new, hay un montón de controles que yo tenía que hacer a mano. Toda esa lógica que se mantiene en la transacción, si yo declaro esa transacción como un business component, que es una propiedad que tiene la transacción, yo voy a poder reutilizar esa lógica simplemente a través de una variable en cualquier objeto. Ese es en realidad el concepto del business component. Ahora, dentro de ese concepto yo tengo un montón de métodos que me facilitan el uso cuando quiero dar de alta o cuando quiero modificar o cuando quiero eliminar. Y también depende si la transacción es una transacción de un solo nivel o una transacción de dos niveles. En eso está la complejidad y en eso está la facilidad que estos métodos nuevos nos están agregando. ¿Está bien? Bueno. Entonces, primero hablar un poquitito del concepto, que es esto que les acabo de mencionar, y después ver el uso. Insisto, lo que yo voy a hacer es mostrar una serie de ejemplos en la inserción, en la modificación y en la eliminación, viendo ahí los métodos nuevos. ¿Qué significa entonces que una transacción sea declarada como un business component? Esto que les acabo de decir. Lo que significa es que yo voy a poder reutilizar esa lógica desde cualquier objeto sin la necesidad de utilizar propiamente la transacción con su pantalla. Eso nos va a permitir entonces poder actualizar la base manteniendo siempre toda la integridad. Vamos a poder reutilizar esa lógica que yo tengo declarada e incluso voy a poder exponer ese business component como un servicio, como un web service. Los métodos que aplican a la inserción. Yo puse un ejemplo que traté de ser bastante sencilla. O sea, simplemente planteo una transacción de un solo nivel, que es la transacción de producto, y una transacción de dos niveles, que es una orden. Una orden de compra, supónganse. Lo que quiero hacer es plantear el producto y la posibilidad de comprar una serie de productos. Si yo quiero dar de alta un producto, voy a hacer un insert, voy a hacer una inserción utilizando la transacción producto como business component. Simplemente lo que voy a hacer es asignar los valores a los atributos y utilizar el método save y luego el commit. Eso es igual a lo que veníamos trabajando ya desde la versión 9. ¿Estamos de acuerdo? En eso no hay ningún cambio. Van a ver ahora más adelante que en realidad voy a poder hacer el insert también utilizando métodos nuevos. Pero sí me interesa que quede claro que lo que nosotros estamos manejando ya desde las versiones anteriores sigue teniendo validez. No es que los métodos nuevos van a sustituir a los anteriores. Si quiero dar de alta una nueva orden, una transacción de dos niveles, aquellos que hayan utilizado Business Component en versiones anteriores, dar de alta en una transacción de dos niveles no era tan sencillo. Porque yo tenía que utilizar las variables basadas en los dos tipos de datos que se generan, hacer el new, hacer el add de las líneas. Digo, si bien no era algo difícil, tenía una cierta complejidad. Y cuando, a partir de la versión X, agregamos los data providers, eso simplificó bastante. No sé si también si están acostumbrados a usar los data providers. La idea es que el data provider en sí es un procedimiento declarativo que lo que va a hacer es devolverme una estructura de datos. En particular, el business component es una estructura de datos. Entonces yo puedo utilizar un data provider para que me devuelva un business component. Si yo voy a dar de alta una orden utilizando un business component, simplemente lo que estoy haciendo ahí es declarando cuáles van a ser los datos de esa orden, el o los productos que va a tener, y lo que estoy usando acá también es el save y el commit, en sí de la transacción entera. Pero no estoy dando de alta el business component a mano, ¿verdad? Estoy utilizando un data provider que me devuelve ese business component.
si quiero hacer una carga inicial de productos. Yo acá utilicé también como ejemplo un data provider. Lo que estoy haciendo es dando de alta 3 productos. Y lo que estoy haciendo después, fíjense, es obteniendo la salida de ese data provider en una variable que obviamente va a ser una colección, ¿verdad? Porque ese data provider me está devolviendo un conjunto de productos. Y lo que estoy usando acá sí es un método nuevo, que es el método insert. Este método insert lo que hace es aplicar a la colección, a la collection. En sí lo que va a hacer es dar de alta cada uno de los elementos de esa colección. Si yo esto lo estuviera haciendo en las versiones anteriores, lo que tenía que hacer era recorrer cada uno de los elementos de esa colección y hacer el save, como mostré recién en el caso de la transacción de un solo nivel. En cambio, este método insert aplica a la collection. El método insert aplica también al business component simple. Yo podría haber dado de alta un producto utilizando el insert. ¿Estamos de acuerdo? Lo que traté solamente de hacer acá es armar una serie de ejemplos para que vean que en realidad tengo todas las posibilidades. No quise encasillarme en una sola opción. ¿Está? Bien. Otra cosa que no me quiero olvidar. Yo estoy mostrando acá un ejemplo para dar de alta los productos utilizando un data provider. No sé si han estado en algunas charlas anteriores. En realidad, ahora hay una propiedad, ¿verdad? Hay una propiedad data provider que tienen las transacciones. ¿Escucharon hablar de las transacciones dinámicas? ¿Sí? Capaz que no fueron a las charlas, pero bueno, este concepto de las transacciones dinámicas, entre otras cosas, habilita una propiedad data provider que existe a nivel de la transacción. Si yo declaro esa propiedad data provider con el valor true, que por defecto está en false, dentro de las propiedades que puedo manejar, puedo indicar que ese data provider, los datos que yo le ponga en ese data provider, sean los que alimenten la tabla en el momento de la reorganización. O sea que en realidad yo con esa opción ni siquiera necesito esto. Esto lo mostré como un ejemplo que vale absolutamente. Pero si yo quiero dar de alta, supongamos una transacción de países con ciertos datos que son estables, que no van a cambiar, puedo utilizar esa propiedad data provider a nivel de las transacciones, decir que eso se utilice como población de la tabla y en el proceso de reorganización se va a cargar la tabla con esos datos. ¿Está bien? Bueno, no me quería olvidar de eso. En cuanto a la actualización. Si lo que yo quiero es actualizar un producto nada más. El ejemplo que puse es, estoy recibiendo por parámetro el ID del producto y en este caso voy a modificar el precio. Utilizo el método load para cargar ese business component. Si yo voy a modificar o voy a eliminar, es porque voy a modificar o eliminar algo que existe. Y por lo tanto primero lo tengo que cargar. Entonces para eso tengo la variable basada en el tipo de dato que crea el business component, cargo ese component y lo modifico. No estoy usando acá nada nuevo, sigo utilizando el save y obviamente el commit, igual que lo que veníamos manejando. Esto sí, me gusta y es algo interesante, es algo que mucha gente me ha preguntado, nos ha preguntado siempre, el tema de actualizar, en este caso, un producto en una orden, o sea, actualizar una línea en una transacción de 2 niveles. Yo lo que tenemos ahora es un método nuevo que es el getByKey. Insisto, si ustedes ya venían trabajando con Business Component, la posibilidad que nosotros teníamos de modificar en una colección, porque en realidad las líneas van a ser una colección de líneas, era ir moviéndome por el índice. Yo tenía que ir moviéndome por el índice hasta encontrar el ítem que yo quería y hacer la modificación. Este método del getByKey lo que a mí me permite es indicar la clave primaria de ese componente y directamente lo obtengo, lo modifico y lo guardo. Entonces el ejemplo que puse acá es, obviamente yo tengo que cargar la orden, ¿verdad? Basada en el tipo de dato, el orden, ¿no? Que es el del business component de la orden. Obtengo ese elemento utilizando el getByKey, lo modifico y lo guardo. ¿Está? Bueno, inserción o actualización según corresponda. ¿Qué es lo que quiero decir acá? Otro de los métodos nuevos es el insert or update. Ese método lo que hace es, si yo aplico ese método a un elemento o a una colección, si ese elemento no existe, va a ser el insert. Y si ese elemento existe, va a ser el update.
primero va a ser el insert, o sea, es en ese orden, es insert or update, primero intenta el insert. Si ese insert falla, por ejemplo, por una clave duplicada, lo que va a hacer automáticamente es el load y voy a poder modificar y guardar. ¿Ah? Entonces, inserción o actualización de un producto en una transacción de un solo nivel. Yo recibo por parámetro los datos de ese producto. Simplemente lo que estoy haciendo es cargo cada uno de esos atributos con los datos que corresponda y declaro el insert or update. ¿Qué es lo que va a hacer GeneXus con esto? Si ese producto no existe, va a ser el insert. Si ese producto existe, o sea, si el insert falla por clave duplicada, va a ser automáticamente el load y va a ser la actualización. ¿Ah? No tengo yo que poner explícitamente el load porque lo va a hacer automáticamente. ¿Qué pasa en una transacción de dos niveles? Bueno, va a pasar exactamente lo mismo. ¿Ah? Yo tengo acá, sigo en los productos. Yo acá voy a dar de alta una serie de productos. Supónganse que tengo una consulta que obtengo una serie de productos. Si yo a ese resultado le aplico el método insert or update, va a aplicar a cada uno de los elementos de esa colección de la misma forma. Si el elemento no existe, primero intenta el insert, se da de alta, si ese insert falla, se hace el update. En una transacción de dos niveles, estos son los casos más interesantes, ¿no? Por lo menos para mí. Si yo tengo, pero el otro es más aburrido. Si yo tengo una transacción de dos niveles, ¿tá? ¿Qué es lo que tengo acá? A ver, supongamos que yo ya tengo una orden que tiene el order ID con el valor 1, ¿tá? Y tiene un producto. Lo que está en negro, vamos a ponerlo así, lo que está en negro es lo que yo ya tengo guardado. ¿Tá? Lo que está en azul es lo que yo pretendo poner como nuevo, modificar. Si yo declaro este data provider, lo cargo con el valor 1, modifico la fecha y agrego un producto, ¿tá? Y le aplico el método insert or update, ¿qué va a pasar? Pregunto yo, ¿qué va a pasar? No entendí, de uno. Va a intentar primero el insert. ¿Ese insert va a fallar o va a dar correcto? No voy a separar nivel o no nivel. ¿Tá? Yo se lo estoy aplicando al business component. El insert va a fallar. Por lo tanto, va a ser el update. Por lo tanto, ¿cuál es el resultado que yo voy a tener? Lo que voy a tener es que modifiqué la fecha y que le agregué una línea de producto. ¿Está bien? O sea, el producto que yo ya tenía no lo pierdo. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es agregándole un producto más. El insert va a fallar porque es una clave primaria que ya existe, porque yo ya tenía cargada esa orden. Como falló el insert, va a ser el update, por lo tanto actualiza la fecha y agrega una línea de producto. ¿Perdón? Exacto. Primero hace el insert. Si el insert falla, hace el update. Si el insert no falla, queda en el insert. Con cada una. Ahora, yo pregunto una cosa. Entonces, perdónenme. Si yo tengo una transacción con clave autonumerada. Tengo una clave, supónganse que estoy dando de alta los productos. Si el producto ID es autonumber, tiene el autonumber en true. ¿Qué pasa? No, pero ¿cuál sería el resultado? Más allá de algo que yo pueda cambiar, digo, va a ser siempre el insert. ¿Tá? Va a ser siempre el insert. Ojo con eso. ¿Ah? Porque si mis claves son autonumeradas, entonces el insert or update, el insert no va a fallar nunca. Ahí va a haber que hacer algún tipo de control. ¿Tá? Va a ser el insert siempre, porque al ser la clave autonumerada, pero el tema es que yo tengo mi transacción order declarada como business component y la clave primaria es order ID. Si yo tuviera otra transacción que tiene una clave compuesta declarada como business component, si yo igual tengo una clave, bueno, en ese caso la clave no sería autonumerada, en ese caso sería el insert. Lo que pasa es que el tema del error por la clave duplicada es el primordial, porque no va a poder hacer sino un update si tengo la clave duplicada. Si falla el insert, va a ser el update.
y lo va a recuperar por la clave primaria. ¿No? Otro ejemplo del estilo. Lo que quise mostrar acá es otra forma de dar de alta líneas en una transacción de 2 niveles sin tener que usar, ¿no? Pensando en lo que veníamos haciendo antes, de tener que hacer el add y el new de las líneas en esa transacción de 2 niveles. Si yo tengo, en este caso también la misma orden, la declaro en un data provider y le agrego un elemento nuevo, le agrego un producto nuevo, ¿tá? Y aplico el mismo método de insert or update, lo que voy a lograr es que le estoy agregando la línea. ¿Tá? O sea que de ahora en más yo en realidad me olvidé ya hace tiempo, del add, del new, de cuáles son los tipos de datos que crea la transacción declarada como business component cuando tengo los 2 niveles. Porque, a ver, si recordamos un poquitito y yo declaro esta transacción order como un business component, yo tengo 2 tipos de datos, ¿verdad? El tipo de dato order, que es el que crea y que se aplica a la transacción entera, y el tipo de dato order punto producto, que es el que aplica a las líneas. Y si yo estaba manejando el business component en la forma pura y quería dar de alta una orden con 2 productos, ¿verdad? Tenía que declarar los datos que correspondían al cabezal, a una línea, hacer el add, hacer el new y hacer de vuelta el add del segundo y después hacer el commit. ¿Ya? Entonces, en eso, el agregado del data provider es fundamental. ¿Ya? Simplifica muchísimo lo que es la declaración, ¿verdad? En sí, el gran potencial que tiene el data provider es que es absolutamente declarativo y que me ahorra a mí el tener que estar manejando las variables, los tipos de datos de una forma manual. ¿Tá? Bueno, en el caso de la eliminación, si yo voy a eliminar un producto, sigo utilizando el delete como siempre, ¿tá? y nada más. En el caso de eliminar un producto de una orden, así como tenemos el get by key, que a mí me permite recuperar un elemento por la clave primaria en una colección, de la misma forma lo puedo eliminar con el remove by key. ¿Tá? Que antes era lo mismo, yo tenía que ubicar el elemento por la posición, ahora lo puedo ubicar directamente por el valor de la clave y eliminarlo. ¿Ah? Sí. No, cuando estoy usando, no, porque lo que yo estoy haciendo acá, o sea, lo que estoy haciendo acá, yo cargo el business component, elimino una línea y guardo. ¿Tá? Ahora, este es el método delete que aplica a lo mismo que pasaba con el insert, ¿no? Que aplica a un elemento, aplica también a una colección. ¿Tá? Los métodos de insert, de delete, aplican tanto a un business component simple como a una collection. ¿Tá? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Sí. Por lo que entendí, el insert o update actualiza, sí. En realidad el update actualiza todos los datos. Lo cual tengo que tener declarado, en el tipo de datos, tengo que tener cargado todos los datos, no como antes que yo podía actualizar uno en particular. No. A ver, yo puedo tener declarado una orden, declaro en un data provider el dato que quiero modificar, lo que yo tenía antes, no lo pierdo. Lo que va a hacer es actualizar los datos que yo tenía, lo que le estás declarando nuevo. No lo pisas. Si yo tengo más de 2 campos, ahí si tuviera más de cantidad y tuviera otro campo y solo cargo cantidad, ese es el que modifica. El otro lo mantiene. Lo anterior se mantiene, absolutamente. Gracias. ¿Sí? Una pregunta, ¿el remove también soporta colección? El remove es por elemento. Es por elemento. Es por elemento. Lo que te permite a ti es ubicar un elemento en una colección sin la necesidad de que tengas que moverte por el índice. Vale. Y en el insert, que es por colección, ¿cómo rescata los mensajes, digamos? Bueno, ahí vas a tener que hacer la lógica y recuperar los mensajes por cada uno de los elementos. Sí, eso sí. Gracias. En realidad, a ver, una de las utilidades más prácticas, ¿no?, que tiene el insert en una colección es una carga inicial de datos, que viene de la mano con esto que te decía, ¿no?, de tener esa propiedad data provider a nivel de las transacciones, que simplifica. A ver, no quiero entrar mucho en detalle en eso, pero esa propiedad del data provider tú la vas a poder declarar para que sean datos fijos y que no se toquen y que se carguen en el momento de la reorganización o que permitan actualizaciones. O sea, que yo cargue inicialmente esos datos, pero que igual después el usuario pueda hacer modificaciones sobre esos datos. Eso lo vas a poder manejar tú. ¿No? Gracias. ¿No? ¿Ninguna pregunta más? Bueno, muchas gracias.